El manejo no quirúrgico se reporta generalmente con buenos resultados cuando se aplica en la etapa preventiva de la contractura capsular póstero-inferior. Los objetivos de esta rehabilitación antes de la cirugía son principalmente mejorar la flexibilidad de la cápsula. Con eso nosotros estamos eliminando el llamado GIR, que es el déficit de la rotación interna glenohumeral, y siempre tiene que este ejercicio o esta actividad de flexibilidad de la cápsula siempre tiene que ir acompañado de fortalecimiento de los músculos del manguito de los rotadores y de los músculos estabilizadores de escápula. Con esto nosotros estamos evitando que se presente la llamada disquinesia escápulo-torácica. Este fortalecimiento se puede hacer a través de estos ejercicios llamados slipper stretch y el crossbody en aducción, que son ejercicios específicos para poder hacer este fortalecimiento. Ahí están las diferentes pruebas, ahí tenemos el slipper stretch, el crossbody. Todos estos ejercicios van dirigidos al estiramiento de la cápsula póstero-inferior. Si el tratamiento conservador no da resultado y nosotros vemos que ya el paciente continúa con las molestias a pesar de todo lo que se le ha hecho, entonces, y principalmente si es un paciente joven con actividad física demandante, o también, acabo de escuchar hace un momento este problema del ganglio, si encontramos o existe una atrofia supra e infraespinosa por compresión del ganglio que se había hablado, entonces con todas esas características ya uno tiene que derivar al paciente al traumatólogo para que piense ya en el tratamiento quirúrgico. ¿Qué se hace después de la cirugía en lo que respecta a rehabilitación? Objetivos. Siempre los médicos rehabilitadores trabajan en base a objetivos funcionales. Esos objetivos son la curación del tejido intervenido, minimizar el dolor, la rigidez articular y la atrofia muscular, y principalmente respetar el proceso de curación de los tejidos. Es importante eso para poder hacer un plan de tratamiento de rehabilitación adecuado. Como sabemos, la rigidez es la complicación más común después de una cirugía. Generalmente la inmovilización de más o menos unas 2 semanas se ha demostrado mediante estudios que provocan menos rigidez y ayuda más a la movilidad activa. La movilización pasiva temprana se ha demostrado igualmente que no afecta mayormente la curación de los tejidos. Lo dividimos por fases. Hay que hacer la aclaración de que normalmente el proceso o el protocolo de rehabilitación para este tipo de problemas es similar al que se utiliza para la rehabilitación en la reparación del manguito rotador. Entonces, esto se divide por fases. En este caso, la fase 1, que inicia aproximadamente a la 4ª semana, en donde se considera el periodo de postoperatorio inmediato y se determina que se tiene que conseguir un rango de movilidad pasiva. Los objetivos de esta fase están el mantener la integridad de los tejidos, el aumentar la movilidad pasiva, desde luego disminuir el dolor y la inflamación, y principalmente prevenir la inhibición muscular. La inmovilización, generalmente esa es la férula que se utiliza, una férula de hombro en abducción de 45 grados con algo de rotación interna. Se recomienda también durante esta fase los ejercicios pendulares de hombro. Ya el paciente debe de ser entrenado a través de esta técnica de ejercicios pendulares, generalmente con esta posición y con un movimiento aproximadamente con un radio de unos 20 centímetros para no forzar demasiado los tejidos reparados. Junto con esto se debe de acompañar también ejercicios de estiramiento de columna cervical y ejercicios activos de codo, muñeca y mano. Acordarse que cuando uno trata un segmento debe de tomar en cuenta que el segmento trabaja como una unidad funcional, es decir, como una cadena cinética. Y en el momento de la rehabilitación no hay que pensar solamente en el hombro, sino también en lo que está por arriba y por abajo del mismo.
En la misma fase se puede hacer movilización pasiva con ejercicios de cadena cinética cerrada, de deslizamientos principalmente. Este tipo de ejercicios de cadena cinética cerrada nos ayuda a proteger la articulación porque al mismo tiempo está trabajando la parte de propiocepción. Ejercicios de protracción y retracción del hombro. A esta etapa ya se puede comenzar algo de hidroterapia en piscina, ¿verdad? Movilizaciones que ayudan en el agua a no forzar demasiado los tejidos intervenidos. ¿Cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta para poder pasar a la siguiente fase? ¿Qué es lo que debe de llegar el paciente o qué es lo que debemos nosotros llegar a que ese paciente pueda tener? Generalmente, para que el paciente ya pueda avanzar en la rehabilitación, a estas alturas ya debe tener una movilidad pasiva no dolorosa. La flexión pasiva debe de ser aproximadamente de 120 grados, con una abducción pasiva igualmente de 90 grados, siempre trabajando en plano escapular. Entramos a la fase 2 entonces, en donde vamos a lograr un rango articular activo. Vamos a comenzar con una movilidad protegida, aproximadamente esto es a la 6ª semana de cirugía. Entonces ya podemos iniciar ejercicios activos asistidos con bastones o con el miembro no afectado para que ayude a la movilización. Asimismo, ejercicios activos asistidos en cadena cinética cerrada. Podemos utilizar aquí una polea terapéutica. Mucha atención, la posición del miembro superior siempre debe ser una posición con una flexión anterior por debajo del hombro y con una flexión de codo de 90 grados. Se pueden iniciar también ejercicios ya activos dentro de la piscina, esto con el fin de ir ganando rango articular glenohumeral. En esta fase igualmente comenzamos ya ejercicios isométricos submáximos, asimismo en cadena cinética cerrada, con el brazo por debajo del hombro. Es muy importante el control neuromuscular para evitar la discinesia escapulotorácica. Este control neuromuscular lo que hace es preparar a los músculos a responder adecuadamente a cualquier tipo de cambio brusco de posición. Este tipo de ejercicios lo realizamos con el paciente, el hombro flexionado, y hace o dibuja letras, dibuja números en el aire. De esa manera estamos trabajando la reacción adecuada neuromuscular a nivel de los músculos del hombro. ¿Cuáles son los criterios para pasar ya a la tercera fase? El paciente ya debe de haber completado la movilidad pasiva y tiene o no tiene que haber signos de diskinesia escapulotorácica. Entramos a la fase 3, en donde ya comenzamos un fortalecimiento precoz, aproximadamente esto es a las 10 semanas. Se considera de que este tiempo ya la fase de remodelación tiene que estar completa. Me refiero a la fase de remodelación de los tejidos, tiene que ya estar completas. Entonces podemos iniciar ahí ejercicios isotónicos y de cadena cinética abierta, suaves. Esto es un tipo de ejercicio de cadena cinética abierta. Con eso nosotros estamos protegiendo la articulación. Ejercicios isométricos de musculatura de músculos periarticulares, como son deltoides y trapecios, también podemos comenzar en esta fase. En esta misma fase nos permite ya iniciar trabajos con bandas elásticas, tomando en cuenta proteger la articulación y proteger los tejidos, realizando ejercicios con muchas repeticiones, pero con una resistencia baja. Poco a poco tiene que irse aumentando la resistencia muscular. Estos son los 3 ejercicios claves en esta fase: ejercicios de flexión del hombro, en donde hacemos trabajar infraespinoso, redondo menor, ejercicios de rotación interna, donde trabajamos el subescapular, y el otro ejercicio para trabajar igualmente deltoides y supraespinoso. Igualmente comenzamos acá y ya podemos hacer ejercicios estabilizadores en cadena cinética cerrada, esto con el objetivo de estimular el control neuromuscular del hombro.
¿Cuáles son los criterios para pasar ya a la siguiente fase? El paciente debe tener ya un rango funcional no doloroso. Es decir, el paciente puede hacer movimientos, todos los movimientos que normalmente puede hacer sin presencia de dolor. En ese momento nosotros estamos aptos y listos para pasar a la fase 4, que ya considera un fortalecimiento avanzado. Estamos hablando ya más o menos semana 14 postoperatoria. En esta fase nosotros tenemos que insistir en el trabajo de los estabilizadores de escápula, que son fundamentales en la cinética escápulo-torácica. Ahí vemos todos los músculos de estabilizadores de la escápula que hay que trabajar: trapecio superior, elevador de la escápula, romboides, el serrato, en fin. No olvidarse que siempre hay que trabajar también los músculos del manguito rotador a través de ejercicios de rotación externa en abducción de 45 grados, siempre con bandas elásticas. Al final de esta fase, de fase 4, podemos iniciar los llamados ejercicios pliométricos, que son ejercicios que generan máxima fuerza en el menor tiempo posible, siempre con la supervisión adecuada. Estos ejercicios me permiten a mí facilitar de manera importante el control neuromuscular, la fuerza muscular y al mismo tiempo la propiocepción. Y por último, la fase de retorno a las actividades, cuando ya nosotros hemos tenido un paciente en una fase de rehabilitación y vemos de que ya está listo para poder iniciar sus actividades normales, tenemos que comenzar a hacer una rehabilitación que simule las actividades que normalmente hace la persona, si no es deportista, o el deportista en sí. Es decir, ya podemos comenzar a hacer el gesto deportivo que normalmente hace para que vuelva y comience a retornar a sus actividades. Se debería reincorporar sin dolor y siendo capaz de realizar las tareas habituales de su trabajo. Muchas gracias. Agradecemos.